Millonario menosprecia a limpiadora, hasta que su increíble invención transformó todo. Mariana, con su uniforme azul marino y una sonrisa que iluminaba el anodino brillo de los lujosos pasillos, se movía con gracia entre las mesas de mármol de un elegante despacho en el corazón de la Ciudad de México. La vida le había enseñado a ser tenaz, a pesar de los sacrificios que la habían moldeado. A sus 32 años, cada escoba que manejaba, cada mopa que pasaba, era un recordatorio del peso de su familia sobre sus hombros. Aspiraba a crear algo que pudiera hacer su trabajo más fácil, un invento que cambiaría también la vida de sus compañeros. Sin embargo, su realidad seguía siendo una lucha. Su día a día pareció tomar un rumbo inesperado en el ascensor del edificio. Se encontró cara a cara con Alejandro, un millonario que sabía burlarse de los sueños ajenos. Ella lo miró con un atisbo de esperanza, la chispa de su creatividad brillando en sus ojos. Compartió su idea sobre un dispositivo que optimizaría el trabajo de limpieza, pero fue recibida con una risa despectiva. «Inventora, por favor, deberías enfocarte en lo que realmente sabes hacer», le dijo. Y las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Mariana con una sensación de fe rota. El eco de sus palabras resonaba en su cabeza, cada frase se convertía en un ladrillo que alzaba la muralla de su inseguridad. ¿Acaso había desperdiciado años de trabajo en un sueño absurdo? En su interior, una batalla se desataba. La voz del ego de Alejandro clamaba con fuerza, pero la imagen de su madre luchando por un futuro mejor la mantenía anclada a su determinación. Renunciar no era una opción. Ella invirtió sus noches en el viejo ordenador que su hermano le había dejado, prefiriendo el zumbido del procesador a la calidez del descanso. La angustia y el miedo la asediaban, pero la visión de su invención emergía entre la niebla de sus dudas. Mientras tanto, Alejandro se hundía cada vez más en su propio laberinto. Los problemas financieros asediaban su empresa, y la arrogancia que antes blindaba su visión empezaba a resquebrajarse. Por primera vez se enfrentaba a la realidad de aquellos a quienes despreciaba. La soledad lo envolvía en medio de una multitud admiradora. Dudas empezaron a sembrar la confusión en su mente. ¿Realmente su éxito tenía sentido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana supo del concurso de startups, pulsando en su pecho. Una mezcla de terror y emoción la llevó a inscribirse. La presentación sería el desafío de su vida. En esos días previos, el tiempo parecía distorsionarse. Cada segundo era una eternidad y se encontraba somnolienta, insegura, pero determinada. La presión la empujaba contra un abismo de incertidumbre. El eco de la risa de Alejandro resonaba como una sombra amenazante. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su invención era solo un sueño vano? Sin embargo, su invención era mucho más que un dispositivo, era la expresión de su esencia, y Mariana estaba ansiosa por mostrárselo al mundo. En la noche previa al evento, su mente luchaba entre las imágenes del pasado y las posibilidades del futuro. El momento decisivo se acercaba y la ansiedad la devoraba. Se encontró frente al espejo, observando la chispa en sus ojos, una llama tenue pero compleja. Era su momento, y no permitiría que el desprecio de un millonario definiera su camino. Cuando finalmente llegó el día, con su idea guardada bajo llave, intuyó que todo estaba por cambiar, justo a medida que ella daría un paso al frente. Mariana se encontraba en la sala de espera del auditorio, su corazón palpitaba con nerviosismo. La multitud, compuesta por inversores y emprendedores, murmuraba en un bullicio inquieto. Ella estudió a sus competidores, jóvenes vestidos de traje, con diseños tecnológicos pulidos y presentaciones impresas que emanaban un aura de profesionalismo. Se sintió como una intrusa en ese mundo que parecía tan distante.
Pero entre las dudas, apretó con fuerza su prototipo, un dispositivo sencillo de limpieza innovador, con la esperanza de que su esencia auténtica brillara a través de la evidente simplicidad. La voz de un presentador resonó en el micrófono, moderando el evento e introduciendo a los participantes. Cada nombre que mencionaba le recordaba a Mariana que no estaba sola en su búsqueda. Sin embargo, las palabras del millonario aparecían como ecos persistentes en su mente, desafiando su confianza. ¿Inventora? La risa burlona de Alejandro seguía gravitando sobre ella, pero en el fondo de su ser una nueva determinación comenzó a formarse. El momento de su presentación llegó. Al dar un paso al frente, sintió una mezcla de miedo y poder. Sus piernas temblaban, pero la voz interna que había luchado durante tanto tiempo por salir, finalmente se levantaba. Empezó a hablar, su discurso fluía, cada palabra proyectaba no solo las características del dispositivo, sino también su historia, la razón detrás de su creación. Habló sobre la necesidad de reconocer la importancia del trabajo de limpieza, sobre su madre y su lucha. Fue en esencia un canto a la dignidad y el respeto por los que muchas veces son invisibles. Sin embargo, el rostro de varios inversores mostraba indiferencia. Esa falta de atención lo hizo más difícil. Cada mirada distraída le punzaba el corazón. Sus manos comenzaron a sudar mientras mencionaba los beneficios y la innovación de su producto. La presión aumentaba y el rostro de Alejandro apareció en su mente como un testigo. Recobró la fuerza y reafirmó su convicción: aquel no era un viaje para él, era su vida. Finalmente, se atrevió a mostrar un video de su dispositivo en acción. En él, su creación no solo limpiaba superficies, sino que optimizaba tiempo y esfuerzo. La atención del público se encendió. Ella observó cómo, uno a uno, los rostros de los inversores se tornaban curiosos, interesados. El video cerró con una invitación a transformar la industria de la limpieza para siempre. Cuando terminó, se sintió desnuda ante ellos, vulnerable, pero también liberada. Sin embargo, una parte de ella todavía se aferraba a la opinión de los demás. Los murmullos comenzaron a correr entre el público. Algunos cuantos aplausos iniciaron, aunque casuales, y Mariana sintió que había logrado algo más allá de la aprobación externa. Había compartido quién era. Una semana después del evento, se sentó frente a su computadora, esperando respuestas que llegaban lentamente. La incertidumbre era un compañero habitual, pero algo había cambiado en ella. Se volvió más fuerte, más dispuesta a sortear los obstáculos que la vida le presentara. Finalmente, un correo llegó. Era de uno de los inversores que habían mostrado interés a diferencia de los demás. El mensaje contenía una invitación para discutir más sobre las oportunidades de colaboración. Sin embargo, antes de que pudiera sentir alivio, surgió una inquietante reflexión. Cada respuesta también era una puerta que se abría a nuevas exigencias. ¿Estaba realmente preparada para lo que esto significaba? ¿Sería capaz de manejar el peso del éxito? Con su mente dando vueltas sobre esta nueva posibilidad, dio un vistazo a su dispositivo, preguntándose si su invención la llevaría hacia un futuro que nunca había imaginado. Una nueva incertidumbre invadió su ser, oscureciendo incluso las luces de la esperanza que había empezado a vislumbrar. El viaje estaba lejos de terminar. Tendría que enfrentarse a decisiones que definirían no solo su carrera, sino también su identidad. Así, con el corazón acelerado y la mente despierta, se preparó para enfrentar la nueva etapa que se acercaba, sin saber que un antiguo conocido estaba a punto de reingresar a su vida, y con él un desafío aún más intenso. La invitación llegó como un rayo en medio de una tormenta de dudas. Mariana respiró hondo y aceptó el encuentro. La curiosidad en sus ojos se entremezclaba con un nerviosismo palpable. La expectativa de lo que podría significar esta conversación la mantenía despierta durante la noche, y el día del encuentro su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Sería un simple interés monetario o realmente deseaba conocerla y comprender su visión? La idea de que su prototipo pudiera abrir puertas estaba acompañada de un torbellino de miedo a la decepción.
Llegó al café donde se encontraría con el inversor, un lugar elegante que irradiaba éxito. Se sentó en una mesa que ofrecía vislumbres de personas de negocios en acción. Era un mundo que la desbordaba, pero no podía permitirse dejarse llevar por la intimidación. Se concentró en la imagen de su madre, el esfuerzo y las horas que había dedicado para construir una mejor vida, y esa imagen la ancló. Era su motivación. Al entrar el inversor, un hombre maduro con una sonrisa brillante que ocultaba la experiencia de años en un terreno cada vez más complicado, Mariana sintió una mezcla de admiración y recelo. Tras las presentaciones iniciales, él se centró en el dispositivo. Habló sobre la innovación en la industria, la posibilidad de escalar la producción y las conexiones que podría ofrecer. Todo sonaba atractivo, pero Mariana sabía que no podía dejarse llevar por un entusiasmo efímero. Sabía que debía proteger su idea y su propósito. La conversación avanzó, pero mientras él hablaba, ella sintió la desconfianza surgiendo como un instinto visceral. ¿Por qué un hombre de su estatus se interesaba en ella y su dispositivo? Cuanto más hablaba, más se preguntaba si su interés era genuino o si buscaba simplemente obtener lucros sin tomar en cuenta el trasfondo humano que había impulsado su creación. Los recuerdos de su presentación empezaron a presentarse de nuevo. La indiferencia de algunos inversores la hizo reexaminar sus motivaciones y los tropiezos por los que había pasado. Con cada frase del inversor, Mariana casi podía ver cómo su propia visión se desvanecía bajo las brumas de un negocio corporativo que no conocía y que, de ser cierta, podría cambiar para siempre su vida. Pero en el fondo, ella sabía que no se trataba solo de una oportunidad. De su mirada brotó una determinación renovada y, mientras él se perdía en la abstraída conversación sobre números y estadísticas, decidió que debía recuperar el control. El éxito no siempre se mide en cifras, dijo Mariana con voz firme. Para mí, este dispositivo no es solo un producto, es una cultura, un reconocimiento a quienes a menudo son invisibles. Si esta colaboración no respeta eso, entonces no estoy interesada. Su decisión provocó un cambio inmediato en el tono de la conversación. El inversor la observó, claramente sorprendido por su seguridad, lo que marcó una señal de que había despertado su interés genuino. Lo que comenzó como una simple reunión estaba tomando un rumbo inesperado. Mariana se sintió empoderada al confrontar sus propios miedos y reafirmar su identidad. Sabía que aquel encuentro podía devenir en mucho más de lo que había imaginado, pero también sabía que debía estar preparada para las consecuencias de su elección. Mientras la conversación se enfocaba en cómo estructurar una posible colaboración, la conexión entre ambos comenzó a cambiar. Sin embargo, en un rincón de su mente, una sombra de duda seguía acechando. ¿Habría realmente cambiado su vida o había optado por encajar en el juego que había despreciado? Finalmente, tras esa primer conversación, Mariana se retiró con una sensación ambivalente de triunfo y ansiedad, y, al abrir su correo más tarde esa noche, un mensaje sorprendió su corazón. Era de Alejandro, el antiguo conocido que había decidido resurgir, revelando detalles que la llevarían a una disyuntiva difícil en su camino. ¿Puede un pasado lleno de resentimientos ser parte de su futuro tan esperanzador? La tensión se espesó y Mariana comprendió que las decisiones que estaba por tomar podían definir su próximo paso en la intrincada danza del éxito y la autenticidad. El día siguiente se presentó nublado. El cielo parecía reflejar el vaivén emocional que Mariana había experimentado tras su encuentro con el inversor. A medida que se sentaba a desayunar, su mente se debatía entre el reconocimiento de su potencial y la tentación del miedo que la presionaba a regresar a la zona de confort de su pasado. Aunque la conversación había sido reveladora, el mensaje de Alejandro giraba como un torbellino en su mente, un eco del pasado que la llenaba de inquietud. Tomó su computadora portátil y comenzó a repasar los detalles del prototipo. Sabía que había algo significativo en su diseño, un enfoque que abogaba por la inclusión y la visibilidad de aquellos que solían ser ignorados. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si toda esa pasión sería suficiente en el competitivo mundo de los negocios, donde las cifras prevalecían. ¿Acaso su conexión emocional con el proyecto podría ser una debilidad en lugar de una fortaleza? Su mente divagaba mientras se sumergía en los modelos financieros y las proyecciones de producción. Aunque había perfeccionado su invención, jamás había enfrentado el desafío de posicionar una idea en un entorno mercantil donde los intereses personales regían cada decisión.
La renuencia a sacrificar su propósito por el éxito la sumía en un conflicto interno que no podía ignorar. Necesitaba un plan sólido, algo que la mantuviera fiel a sus principios y al mismo tiempo atrajera el interés del inversor. Fue entonces cuando decidió tomar acción. Mariana sabía que debía formar una nueva narrativa, una que no solo hablara de números, sino que también reflejara su misión. Se propuso preparar una presentación que incluyera no solo los datos técnicos, sino también la historia detrás de su invención, el impacto social que podría generar y, sobre todo, la voz de aquellos que representaba. Se sentó en su mesa de trabajo y comenzó a esbozar ideas. Detalló los testimonios de personas a quienes su dispositivo había cambiado la vida, las luchas que enfrentaron y cómo cada uno añadía capas de profundidad al discurso comercial que deseaba presentar. La determinación se encendió en su interior y a medida que llenaba páginas con notas y bocetos, su confianza comenzó a florecer. Al mismo tiempo, el mensaje de Alejandro continuaba resonando en su mente. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Su relación con él era un capítulo inacabado que aún la perturbaba. ¿Por qué ahora?, se preguntaba. ¿Qué novedades podría aportar alguien que había herido su confianza? Sin embargo, no podía permitir que ese desasosiego la frenara. Era el momento de tomar las riendas de su vida, tanto personal como profesionalmente. En la tarde, Mariana se levantó e hizo algo que se sentía casi prohibido. Decidió responder a Alejandro. Le explicó que estaba en un periodo de cambio y autodescubrimiento, y que quería escuchar lo que tenía que decir, pero que nada podría interferir en su camino actual. Enviarle ese mensaje fue liberador, un paso para cerrar una puerta que estaba a punto de abrirse. Finalmente, se preparó para la reunión con el inversor, con su presentación en mano y la mente resuelta. La determinación ardía en su pecho. De repente, la sombra de la incertidumbre comenzó a desvanecerse. En este nuevo capítulo, Mariana se sentía más preparada que nunca para definir su camino, y quería que lograra ser un ejemplo de que el éxito no solo se medía en cifras, sino en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo. Mientras se dirigía a la reunión, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un recordatorio de su compromiso con el inversor, pero al mismo tiempo, la combinación del mensaje anterior y la conversación que estaba a punto de tener la hizo cuestionar cada aspecto de su viaje. ¿Estaría realmente lista para combinar su pasado con este futuro inesperado? Para saberlo, necesitaba enfrentarse a lo que estaba por venir. El aire en la sala de reuniones era tenso. Mariana, sentada frente al inversor, podía sentir la presión de cada minuto que pasaba. Las paredes, decoradas con diplomas y premios del mundo empresarial, la envolvían, pero no dejaban de recordar la distancia entre su mundo y el de los que habían alcanzado el éxito con fórmulas que a menudo parecían frías y calculadas. Con su presentación lista, las palabras querían escapar de su mente, pero una sombra de duda se cernía sobre su determinación. Necesitaba que su mensaje conectara, no solo en cifras, sino que resonara con el corazón del inversor. Se obligó a recordar por qué estaba allí. Su invención no era solo un producto, era una oportunidad. Cuando comenzó a hablar, su voz sonaba más firme de lo que esperaba. Evocó los testimonios que había recopilado, la historia detrás de cada lucha y cada victoria, y explicó cómo su idea buscaba visibilizar y empoderar a aquellos que enfrentan desafíos que la mayoría ignora. La mirada del inversor se hacía cada vez más intensa, casi desnudaba sus emociones ocultas. Pero en medio de su exposición fue inevitable un momento de silencio. El inversor, intrigado, entrelazó los dedos y la miró con una intensidad inesperada. ¿Y cómo planea superar la resistencia de un mercado que prefiere resultados inmediatos?, preguntó con un tono que era más un desafío que una mera curiosidad. Allí fue donde Mariana sintió la carga de su desafío. Esa pregunta caló en su ser. Fue un dilema en el que había estado reflexionando. ¿Debería sacrificar la esencia de su proyecto para ajustarse a las exigencias convencionales? ¿O debería mantenerse firme en su visión, aunque eso significara un camino más difícil? Con una sola respuesta, podría arriesgar todo lo que había trabajado. Mariana tomó un respiro profundo, buscando la serenidad en medio de la tormenta. Su respuesta no solo contenía: necesitaba ser lógica, sino también reafirmar su compromiso con su misión. Creo que el cambio real proviene de la autenticidad,
No se trata solo de innovar, sino de abrir espacios para que cada voz cuente. Estoy dispuesta a escuchar y a adaptarme sin perder de vista ese propósito. A medida que sus palabras luchaban por calar, el entorno cambió. El inversor pareció pensativo, más cauteloso ante la pasión que transmitía en cada sílaba. A pesar del temor que la desbordaba, Mariana sentía que cada una de sus palabras era el reflejo de su crecimiento personal. Había descubierto que había más poder en su vulnerabilidad que en el miedo. La reunión se tornó en un diálogo constructivo. Cada pregunta del inversor, que al principio la llenaba de ansiedad, se convirtió en una oportunidad para profundizar en su propuesta. La clave estaba en cómo ella eligió responder, mostrando no solo sus capacidades, sino también sus valores. Mariana esbozó una visión que conectaba su invención con un futuro inclusivo, donde nadie quedara atrás. Al final de la reunión, el inversor se mostró receptivo, aunque nada se resolvió. Sin embargo, las intenciones ya estaban sembradas, y eso la llenó de esperanza. Al salir, una mezcla de satisfacción y expectativa la envolvió. Era consciente de que había dado un paso hacia el más ambicioso de sus caminos. En el camino a casa, sin embargo, el recuerdo de Alejandro retornó a su mente, tan insistente como un eco implacable. Había un mensaje no dicho que elaboraba lentamente en el fondo de su conciencia. ¿Podría su éxito profesional ser también un punto de partida para sanar su conexión con el pasado que había eludido por tanto tiempo? Un nuevo mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos, y al verlo su corazón dio un salto. Era Alejandro, y aunque su éxito parecía más cerca que nunca, el futuro inmediato le planteaba una pregunta vital. ¿Sería capaz de reconciliar su vida personal con sus logros, o se arriesgaría a perderse a sí misma en el proceso? Mariana se sentó en el sofá de su pequeño apartamento. El silencio a su alrededor contrastaba con el bullicio que había dejado atrás en la sala de reuniones. Cada mensaje de Alejandro que leía era un recordatorio de su historia compartida, de un pasado que había decidido dejar atrás al sumergirse en su nuevo mundo. Un mundo en el que la convicción personal se había vuelto su mayor recurso. Después de la reunión, había quedado con un hilo de esperanza, pero ahora se preguntaba si realmente podría mantener su esencia a medida que se aventurara en un espacio donde las prioridades a menudo giran en torno a la ganancia rápida. Los ecos de las preguntas del inversor resonaban en su mente, cada una desnudando las inseguridades que aún la acompañaban. Dedicó unos momentos a reflexionar. Cada historia que contaba sobre su invención estaba plagada de momentos difíciles, pero también de triunfos. ¿De verdad había aprendido de cada uno de ellos? Era fundamental mantener su autenticidad, el hilo conductor que la había llevado hasta aquí. Debía creer en lo que había construido, más allá de las cifras que cualquier inversor buscara. El mensaje de Alejandro quedó flotando en la atmósfera que había creado su propio desasosiego. Se cuestionó si era posible unir ambos mundos. La lucha entre su vida personal y su profesional había comenzado a tomar forma como un nuevo desafío. Así que decidió tomar una decisión. Había llegado el momento de no solo comunicarse con Alejandro, sino también de confrontarlo. Sabía que las heridas del pasado no sanaban con el tiempo y se resolvían por sí solas. Para poder avanzar, necesitaba despojarse de las inseguridades que había dejado en el camino y abrirse al proceso de sanación. Tomó su teléfono y comenzó a redactar un mensaje. Hola Alejandro, he estado pensando en nosotros y en lo que dejamos atrás. Creo que es momento de hablar. Al enviar el mensaje, una combinación de temor y liberación se apoderó de ella, pero no se detuvo allí. Le dio una vuelta a su presentación, incorporando un nuevo enfoque donde su conexión personal era parte integral de su discurso sobre su invento. A medida que pasaban los días, Mariana se adentró en un proceso de introspección. Cada revisión de su presentación era también un diálogo consigo misma, una reafirmación de sus valores y su compromiso. Cada debate interno se transformaba en mejor preparación para las preguntas difíciles, pero, más importante aún, se convertía en un viaje de autodescubrimiento. Reuniones adicionales con el inversor se convirtieron en oportunidades para afianzar su propósito, en lugar de perderse en la necesidad de encajar. Y fue durante un almuerzo en una cafetería que recibió respuesta de Alejandro. Me gustaría hablar. ¿Cuándo?
La emoción que sintió fue un revuelo de mariposas en su estómago, pero al mismo tiempo, la sensación de que cada paso que daba hacia su desarrollo profesional estaba alineado con la posibilidad de sanar su interior. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la reunión, surgió una pregunta inquietante. ¿Tendría la claridad necesaria para confrontar sus viejos miedos y dar paso a una nueva relación? La dualidad de sus mundos la empujaba hacia una nueva frontera de crecimiento. Mariana se sintió poderosa, pero también vulnerable. Su mente tambaleaba entre dos caminos. Lo profesional iba de la mano con lo personal, y el éxito que estaba persiguiendo en la empresa podría hacerse trizas si no lograba encontrar ese equilibrio. El éxito personal podría ser dudar de mí misma, reflexionó una vez más. No obstante, el momento de la verdad se acercaba. La reunión con Alejandro se tornaba inevitable, y con ello, el puente entre su vida profesional y personal. Al final del día, Mariana comprendió que todo lo que había construido dependía de su disposición para enfrentar no solo los retos del mercado, sino también las sombras del pasado. Con un suspiro profundo, se preparó para la conversación que había postergado por tanto tiempo. Todo lo que había logrado se volvería irrelevante si no lograba reconciliar lo que había dejado atrás. El mensaje final de este capítulo se dibujaba con claridad. El verdadero desafío no era solo en el ámbito profesional, sino en la capacidad de sanar y unir dos partes de sí misma que parecían irreconciliables. ¿Estaba realmente lista para afrontar el inevitable cruce de caminos que se avecinaba? La respuesta era un mar de incertidumbres y promesas. Mariana despertó una mañana con un nudo en el estómago. La reunión con Alejandro estaba a solo unos días de distancia, y la idea de lo que podría implicar comenzaba a hacer mella en su tranquilidad. No solo era un encuentro personal, sino que era el momento en que iba a visibilizar su trabajo frente a un mundo que aún podía poner a prueba su fortaleza interna. Sabía que cada palabra que iba a pronunciar en esa reunión podría cambiar su futuro, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal. Mientras organizaba sus notas y revisaba su presentación, las dudas comenzaron a filtrarse en su mente nuevamente. ¿Estaba realmente lista para mostrar su invención? ¿O la carga emocional asociada a Alejandro la distraería de su propósito? La voz crítica en su cabeza nunca había sido tan fuerte. Era como si cada acierto y fracaso de su pasado se unieran en una discusión donde la lógica se enfrentaba a sus emociones. Su proceso de preparación se tornó en un juego mental, donde cada vez que practicaba su discurso, su mente insistía en agregar anécdotas personales que mostraran su pasión y su camino hacia el descubrimiento de su invento. Pero, al mismo tiempo, le inquietaba que tales historias expusieran una vulnerabilidad que los inversores pudieran no querer apreciar. Tenía que recordar que no solo se trataba de convencer, era también un acto de afirmarse a sí misma. Por eso, decidió realizar varias simulaciones de la presentación. Se sentó en el sofá donde había contemplado tantas introspecciones y comenzó a hablar en voz alta como si cada ensayo estuviera dirigido a un público ansioso. A medida que describía su invento, realizaba un ejercicio mental de inyección de valor personal en su propuesta. Cada aspecto técnico se convertía en un reflejo de sus vivencias personales, uniendo su conexión emocional a la lógica de su invención. El día de la presentación llegó. Mariana se encontraba sentada en la sala de conferencias mirando hacia la mesa donde estaban los inversores. Esa tarde, entre nervios y determinación, reconoció que no solo debía demostrar el potencial de su invento, sino que también necesitaba mostrar el espíritu que había detrás de su creación. Empezó a hablar con confianza, entrelazando su historia personal, sus miedos y sus frustraciones con cada avance del proyecto. Esa fusión se volvió palpable, generando una atmósfera casi electrizante en la sala. Sin embargo, cuando la presentación culminó, se encontró con el rostro de Alejandro mirando fijamente hacia ella. Un mar de recuerdos la envolvió de repente, transformando la emoción y recuerdos y desesperación. Sala en un espacio íntimo y familiar. Él había sido parte de su historia, un capítulo que había dejado atrás, y ahora estaba justo frente a ella en un papel que no había anticipado. Un observador en la culminación de sus logros. Hubo preguntas, críticas constructivas y un intenso intercambio de ideas. Sin embargo, lo que más resonó fue la forma en que, a medida que se adentraban en un diálogo profesional, ella empezó a cuestionarse. ¿Qué tan dispuesta estaba a abrir sus sentimientos pasados? Se sentía dividida, como si dos partes de ella estuvieran en conflicto. La mujer empresaria en pleno ascenso y la herida que no quería abrir. Cuando la reunión finalmente concluyó, las ondas de incertidumbre de su diálogo interno se intensificaron. Mariana salió de la sala sintiendo que había hecho un gran avance, pero con la incertidumbre que traía Alejandro,
Todo en su mente se volvió confuso. Con un suspiro, se sentó sola en un banco del parque cercano, el sol filtrándose entre las hojas de los árboles. Todo el ruido del mundo exterior se desvaneció, y se dio cuenta de que había tomado un paso importante hacia la reconciliación en su vida profesional, pero el verdadero desafío quedaba por venir. Al mirar su móvil, un mensaje de Alejandro la hizo estremecer. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió, y no solo de tu presentación. Mariana sintió que tanto su futuro profesional como su vida personal estaban en un punto de inflexión. ¿Estaba dispuesta a enfrentar la conversación que podría alterar la dirección de ambas realidades? El día siguiente se presentó como una oportunidad de reflexión y autoconfrontación. Mariana sabía que un mensaje de Alejandro no podía tomarse a la ligera, representaba más que un simple intercambio sobre su presentación. Su corazón latía con fuerza, consciente de que su vida había entrado en un nuevo camino lleno de bifurcaciones. Consciente de la ambigüedad que la rodeaba, decidió enfocarse en lo profesional. De regreso en su taller, se sumergió en el trabajo, rodeada de componentes, herramientas e ideas. La atmósfera estaba impregnada del sudor y la determinación que la habían acompañado en años de esfuerzo. Cada vez que ajustaba una pieza de su invención, sentía que recuperaba el control sobre su narrativa. La creación del producto era su espacio seguro, un refugio donde las dudas sobre su relación con Alejandro momentáneamente quedaban en segundo plano. Mientras trabajaba, comenzó a contemplar el propósito real de su invento. No era solo una máquina, era la materialización de sus experiencias vividas, su lucha y resiliencia. La conexión emocional que había tejido con su trabajo se convirtió en un motor que impulsaba su confianza. Mariana se dio cuenta de que su historia personal era su mayor ventaja competitiva y que, si bien podía presentar sus ideas desde la lógica, era esa vulnerabilidad la que podía tocar la fibra sensible de aquellos que escucharan. Fue entonces cuando, tras horas de experimentación, una idea surgió en su mente. ¿Y si diseñaba una presentación más íntima en la que contara no solo el aspecto técnico, sino también cómo aquel invento podía cambiar vidas? Se trataba de extender su visión más allá de lo comercial, enfocándose en un proyecto que reflejara valores y aspiraciones, un enfoque que resonara con las expectativas de los inversores. Esa podría ser su carta de triunfo. Con este nuevo enfoque, Mariana comenzó a bocetar una nueva presentación. Cada diapositiva era un reflejo de sus momentos más vulnerables, entrelazando su historia con la funcionalidad de su creación. Sabía que podía atraer a su audiencia con una narrativa honesta y convincente. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, un repentino zumbido interrumpió su tranquilidad. Era la notificación de un nuevo mensaje de Alejandro. La mezcla de emoción y tensión era palpable. Se tomó un instante para respirar, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. ¿Acaso sería una invitación a seguir conversando sobre su relación personal o se centraría en su trabajo? Sin vacilar, abrió el mensaje. ¿Te gustaría reunirte hoy? Necesito saber más de ti y de tu proyecto. En su interior, la duda crecía. A medida que el día avanzaba, su mente no podía evitar divagar. La posibilidad de que esta reunión fuera importante le generaba una mezcla de temor y expectativa. Por un lado, era una oportunidad para reafirmar su trabajo. Por otro, el recuerdo de la conexión emocional que tenían la mantenía alerta. Mariana sentía que su vida se estaba equilibrando en una cuerda floja, y en el fondo sabía que aquella conversación podría no solo redefinir su camino profesional, sino también abrir viejas heridas. Decidida a no dejar que la ansiedad la dominara, optó por realizar una última revisión de su presentación. Mientras revisaba sus notas, sus pensamientos volvían a Alejandro. Había algo en la forma en que él había observado su trabajo que la cuestionaba profundamente. No se trataba simplemente de un reencuentro, era la oportunidad de confrontar sus propios miedos y fortalecer su futuro. El momento de la verdad llegaría pronto, y con un último vistazo a su invención, Mariana se sintió más centrada. La decisión estaba tomada, estaba dispuesta a hablar con Alejandro y a enfrentar no solo su historia compartida, sino también su presente. Con un profundo respiro, Mariana se dirigió a la puerta, decidida a dar el siguiente paso. Lo que estaba por venir podría reescribir su futuro de maneras inesperadamente. Mientras se alejaba, una pregunta latía en su mente. ¿Estarían ambos listos para encarar el pasado y construir un nuevo futuro?
Mariana respiró hondo antes de salir del taller. La pequeña puerta de madera crujió al abrirse, pero su determinación era más fuerte que cualquier sonido. El aire fresco le golpeó el rostro y en ese momento sintió que el mundo exterior la esperaba con los brazos abiertos. Cada paso que daba hacia la cafetería, donde se encontraría con Alejandro, resonaba como un golpe de tambor, marcando el ritmo de su creciente resolución. Mientras caminaba, su mente debía mantenerse enfocada. No podía permitir que las dudas la invadieran. La idea de transformar su presentación en un relato cautivador seguía brillando en su interior. Recordó las historias de emprendedores que habían logrado conectar con sus audiencias a un nivel emocional. Sabía que ese era su camino. El temor era un eco lejano que intentaba asustarla, pero Mariana se negó a darle poder. Cuando entró en la cafetería, sus ojos buscaron a Alejandro. Allí estaba, sentado en una mesa en la esquina, revisando algo en su laptop. Su presencia siempre había tenido un modo peculiar de influenciarla. Había una mezcla de admiración y vulnerabilidad que la acompaña. Sin embargo, así como el brillo de la invención la había llenado de confianza, también sabía que debía separarse de la emoción que solía surgir por él. Este momento no era sobre la nostalgia, era sobre la posibilidad de abrir un nuevo capítulo. Al acercarse, notó que él alzó la mirada y sonrió, pero había una seriedad en su expresión que encendió una chispa de inquietud en ella. Un saludo breve, un asentimiento enérgico, y comenzaron a hablar. Mariana eligió iniciar con la presentación de su proyecto, deseando que la conversación no se centrara en lo personal hasta que ella estuviera lista. Como una artesana que hilvana con cuidado cada hilo de su obra, comenzó a explicar los aspectos técnicos de su invención. Pero, conforme se adentraba en la exposición, Mariana sintió que sus palabras se entrelazaban con relatos de su propia vida, sus aprendizajes, sus fracasos. La historia de cada componente la llevó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Era un ejercicio de valentía, un recordatorio de su resiliencia. Alejandro parecía interesado, sus ojos brillaban de una manera que provocaba a Mariana entender que lo que decía resonaba. Sin embargo, algo en su actitud le instó a cuestionar. ¿Y si, en su afán por demostrar su profesionalismo, se perdía el enfoque? Este podía ser el momento para desnudarse emocionalmente ante él y revelar lo que realmente significaba su invento. Fue un momento crucial y lo sintió en cada fibra de su ser. Mi invención, comenzó con una voz más firme, no solo busca resolver un problema técnico. Está hecha de mis experiencias, de cada caída y cada levantada. Cada acción que he tomado para llegar hasta aquí ha forjado no solo un objeto, sino un símbolo de perseverancia. Los ojos de Alejandro se abrieron un poco más. Era un instante que parecía fuera del tiempo, lleno de electricidad, donde la vulnerabilidad se encontraba con la esperanza. Sin embargo, al ver su mirada, Mariana sintió una mezcla de ansiedad y posibilidad. Su voz, aunque segura, traía consigo el peso de lo que estaba en juego. Cuando terminó, hubo un silencio frágil, cargado de significado. Alejandro parecía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Acaso estaba evaluando no solo el proyecto, sino también a la mujer que estaba delante de él, la que había crecido y enfrentado desafíos? Mariana, empezó él, con una serie de palabras que parecían tambalearse entre la sorpresa y la admiración. Tu visión es impresionante, y el impacto que podrías generar. Pero necesito entender más. ¿Cuál es el siguiente paso para ti? ¿Qué tan lejos deseas llevar esto? Las preguntas eran incisivas, llevando su conversación a un nuevo plano. Era el momento de la verdad, donde sus aspiraciones se cruzaban con la realidad. Mariana sintió que el latido de su corazón aumentaba. Esto no solo era un gran salto en su carrera, sino también una oportunidad de sanación personal. Había llegado el momento de enfrentar no solo su incertidumbre profesional, sino también el temor que había mantenido a fuerza de costumbre. Con una respiración profunda, optó por ser completamente honesta. Desearía ser vista no solo como una inventora, sino como una líder en este campo. Quiero cambiar vidas, y lo haré aunque me cueste. Estoy lista para gestionar esto solo si hay un compromiso real de mi parte y de la tuya.
La declaración quedó suspendida en el aire, palpable y vibrante. Mariana sintió que en ese instante había dado un paso hacia la afirmación personal. Pero había algo más, una sombra que sin duda cruzaría su camino y que aún no había revelado. El miedo a ser rechazada en sus ambiciones más profundas. La respuesta de Alejandro podría derribar su construcción o construirla aún más fuerte. La temporalidad de ese momento crucial consolidaría su futuro profesional o lo desnudaba a su esencia más vulnerable. Mariana respiró hondo. El aire fresco de la mañana parecía acariciar su determinación. Había llegado el momento de abrir la puerta hacia lo desconocido, de enfrentar sus propios miedos y a la vez reconectar con su pasado. La reunión con Alejandro no solo iba a determinar el rumbo de su invento, también representaba una oportunidad única para sanar las cicatrices emocionales que se habían ido acumulando en su interior. Mientras su mente giraba con posibilidades, un claro sentido de propósito la envolvía. Así que, con una firmeza renovada, Mariana se dirigió al café donde se habían encontrado previamente. Alejandro ya estaba allí. Su expresión mostraba una mezcla de interés y expectación. Al sentarse, Mariana decidió que esta vez no se escondería detrás de la lógica de su proyecto. Era el momento de fusionar su vida personal con su vida laboral, de ser auténtica en todos los aspectos. «Gracias por reunirte conmigo», comenzó, su voz sonando más fuerte que nunca. «He estado reflexionando sobre mi proyecto, pero sobre todo, sobre cómo mi historia se entrelaza con esto. Quiero que entiendas qué representa mi invención y lo que he vivido para llegar aquí». Mientras desnudaba su historia, compartió anécdotas de su infancia, de los sacrificios de su madre y de cómo ese legado había alimentado su deseo de crear algo significativo. Cada palabra le devolvía una chispa de autoconfianza, y llegó a un punto donde ya no le importaba si Alejandro la juzgaba. Sentía que su voz era la representación de tantos que, como ella, aspiraban a superarse. Alejandro la escuchaba atentamente, sus ojos mostrando un reflejo de reconocimiento. «Lo que has compartido es impresionante», respondió. La seriedad de su tono no dejaba lugar a dudas sobre su interés. «Tu historia hace que este emprendimiento sea mucho más que un simple producto en el mercado». Mariana se sintió validada, pero eso no era suficiente. «No quiero que se trate solo de dinero», respondió sin rodeos. «Quiero que esta invención abra un diálogo sobre la visibilidad de quienes hacen trabajos que muchos ignoran. Si no podemos cambiar la cultura de la limpieza, entonces me temo que hemos fallado». Fue entonces cuando Alejandro tomó una postura diferente, acorde con la sinceridad que emanaba de Mariana. «Tienes razón. Con tu dispositivo puedes hacer mucho más que apenas optimizar tareas, puedes empoderar a las personas. Yo quiero ser parte de esto, pero también necesito saber que estás abierta a la colaboración y a crecer juntos». La emoción se apoderó de Mariana. Había escuchado en su voz un acuerdo, una promesa de trabajo conjunto hacia un impacto real. Tenía que mostrarle que su visión era amplia, y con cada pregunta que Alejandro hacía, ella pudo ofrecer respuestas llenas de su pasión y su propósito. Al final de la reunión, Mariana no solo había presentado su invento, había establecido una conexión auténtica. «Estoy lista para esto», le aseguró, con la voz temblando, «pero necesito que juntos abramos espacios para que otras historias sean escuchadas y valoradas. Sé que podemos hacer un cambio real». Se despidieron, y mientras salía del café, el peso que llevaba en sus hombros parecía desaparecer. Había dado un paso hacia la sinceridad, abriendo la puerta a una transformación no solo profesional, sino también personal. A medida que la luz del sol iluminaba su camino, Mariana se dio cuenta de que había forjado la conexión entre su invención y su historia personal. En los días siguientes, todo empezó a tomar forma. Tuvo conversaciones más profundas con potenciales inversores que entendieron no solo el producto, sino el impacto social que podía generar. El interés creció exponencialmente, y Mariana ya no era solo la limpiadora que soñaba con inventar algo grande, ahora era una emprendedora resolviendo problemas y dignificando un trabajo a menudo desestimado. Finalmente, hubo satisfacción en cada paso del proceso. Ella había alcanzado un lugar de confianza sólida y competencia reconocida. Su invención estaba empezando a ganar notoriedad, no solo por sus características técnicas, sino por el valor emocional que representaba.
Con cada presentación que hacía, sentía que el mensaje resonaba con más fuerza. Transformar vidas era posible. Mariana había logrado más que una simple creación, había vuelto a unirse con su esencia, demostrándose a sí misma que el éxito no significaba vender su alma al mercado, sino defender la historia que la había llevado hasta allí, su historia de superación. La definía, y por fin podía decir con orgullo que estaba lista para brillar. El final de este viaje no era un cierre, sino el comienzo de una nueva etapa. Mariana estaba lista para liderar un movimiento que podría cambiar la forma en que la sociedad veía el trabajo de limpieza, y al mismo tiempo había sanado las heridas que la ataban a su pasado. Y ahora es su turno de tomar acción. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir.